Una niña. Un laberinto. Un fauno que le dice, eres una princesa. Pero para volver a tu reino, debes superar 3 pruebas. ¿Es real? ¿O es todo imaginación de una niña, que no puede soportar su realidad? El laberinto del fauno. Guillermo del Toro. 2006, la película que ganó 3 Oscar. Y que nos hizo una pregunta, que nunca pudimos responder, que era real, y que era imaginario. Hoy les voy a mostrar, no solo lo que Ofelia vio en ese laberinto, sino porque necesitaba verlo. Porque una niña de 11 años, prefirió creer en monstruos y hadas, antes que aceptar la realidad. Porque la realidad, era mucho peor que cualquier monstruo. España, 1944. La guerra civil terminó 5 años atrás. Franco ganó. Y ahora, caza a los que resistieron. En las montañas del norte, quedan grupos de resistentes. Los republicanos. Los que perdieron. Los que no se rindieron. Y el ejército de Franco, los persigue. Ofelia tiene 11 años. Su padre murió. Su madre está embarazada. Y se casa con el capitán Vidal. Vidal es militar. Cruel. Implacable. Su trabajo es cazar republicanos. Y Ofelia odia a Vidal. Pero no puede hacer nada. Es una niña. Y su madre está enferma. Así que Ofelia se escapa. No físicamente, sino en su imaginación. Una noche, un insecto extraño la guía. Hasta un viejo laberinto. Y ahí, aparece el fauno. Una criatura extraña. Mitad hombre, mitad animal. Con cuernos. Con ojos antiguos. Y le dice, Ofelia. Eres la princesa Moana. Desapareciste del reino subterráneo hace mucho tiempo. Pero ahora, puedes volver. Ofelia se queda en shock. ¿Princesa? ¿Yo? El fauno asiente, pero primero, debes demostrar que sigues siendo inmortal. Debes superar 3 pruebas. Y Ofelia acepta. Porque cualquier cosa es mejor, que vivir con Vidal. Para entender esta película, necesitan entender algo sobre Guillermo del Toro. Del Toro ama los cuentos de hadas. Pero no los cuentos bonitos. No los de Disney. Los cuentos originales. Los de los hermanos Grimm. Donde las brujas devoran niños. Donde las princesas sangran. Donde el final no siempre es feliz. Y en 2006, cuando Del Toro hizo esta película, quería contar algo que nadie había contado, un cuento de hadas, en medio del fascismo. Porque para Del Toro, los monstruos reales, no son los del laberinto. Son los hombres. Los hombres que torturan. Los hombres que matan. Los hombres como, el capitán Vidal. El laberinto del fauno, pasa en 1944. La guerra civil terminó en 1939. Franco ganó. Y los que perdieron, se escondieron en las montañas. Y el ejército de Franco, los persiguió. Los torturó. Los ejecutó. Sin juicio. Sin piedad. Sin preguntas. Y los niños lo vieron todo. Vieron a sus padres ser arrestados. Vieron violencia. Vieron muerte. Vieron un mundo, donde no había esperanza. Y algunos niños, se refugiaron en los cuentos. Porque en los cuentos, siempre hay magia. Siempre hay hadas. Siempre hay esperanza. Aunque sea falsa. Y eso es exactamente lo que hace Ofelia. Vive en un mundo brutal. Donde su padrastro es un monstruo. Donde su madre está muriendo. Donde no hay salida. Así que se inventa otra realidad. Una donde ella es princesa. Donde hay un reino mágico esperándola. Donde si supera las pruebas, todo estará bien. Pero la pregunta es, ¿realmente existe ese mundo mágico? ¿O solo está en su cabeza? Y Del Toro nunca nos lo dice. Ahora déjenme mostrarles cómo Del Toro construye 2 mundos. Uno real. Uno imaginario.
Y como ambos son igualmente aterradores. 1. La primera prueba, el sapo. El fauno le da a Ofelia su primera misión: debes entrar en un árbol moribundo. Dentro hay un sapo gigante que está matando al árbol. Debes matarlo y recuperar una llave de su estómago. Ofelia entra al árbol. Es oscuro, húmedo, lleno de barro. Y encuentra al sapo. Enorme, asqueroso, comiendo insectos. Ofelia le da una piedra mágica, y el sapo vomita todo. Y muere. Y Ofelia encuentra la llave. Pero aquí está lo importante: el árbol moribundo es como su madre. Su madre está embarazada, enferma, muriendo. Y dentro de ella hay algo que la está matando. El bebé de Vidal. El sapo no es solo un sapo. Es una metáfora de algo que crece dentro y destruye desde adentro. Y Ofelia no puede salvar a su madre. Pero en el cuento puede salvar al árbol. 2. El capitán Vidal, el monstruo real. Mientras Ofelia vive su cuento, Vidal vive su pesadilla. Porque Vidal no es un hombre. Es una máquina. No siente. No duda. Solo obedece. Hay una escena devastadora: Vidal captura a 2 campesinos. Padre e hijo. Alguien le dice que pueden ser republicanos. Vidal no pregunta. No investiga. Simplemente los mata. Con una botella. Con un martillo. Brutalmente. Sin emoción. Y después descubre que eran inocentes. Solo cazadores. Y Vidal dice: bueno. Uno nunca sabe. Y uno entiende: este hombre es peor que cualquier monstruo del laberinto. Porque los monstruos del laberinto son imaginarios. Pero Vidal es real. Y había miles como él. En España. En Alemania. En todas partes. Hombres que obedecían órdenes. Y mataban sin preguntar. 3. La segunda prueba, el palemán. El fauno le da a Ofelia la segunda misión: debes entrar en la guarida del palemán. Usar esta llave para abrir una caja. Pero no comas nada. Nada. Ofelia entra. Es un salón enorme. Con una mesa llena de comida. Frutas. Pan. Vino. Pero en la cabecera hay una criatura. El palemán. Sin ojos, piel pálida. Manos largas. Y en sus manos tiene 2 agujeros. Donde puede poner sus ojos. Ofelia abre la caja con la llave. Encuentra lo que buscaba. Pero antes de irse, ve la comida. Y tiene hambre. Así que come una uva. Y el palemán despierta. Toma sus ojos de un plato. Los pone en sus manos. Y empieza a perseguir a Ofelia. Ofelia corre. El palemán come a 2 hadas. Ofelia escapa por poco. ¿Qué representa el palemán? Del Toro lo explicó: es la iglesia. Es el poder que se come a los niños. Que está rodeado de comida, pero no la comparte. Que tiene ojos, pero elige no ver. El palemán es el fascismo. Es la Iglesia Católica bajo Franco. Es todo poder que devora a los inocentes. Y Ofelia casi muere por desobedecer. Por comer una uva. Como Eva en el Edén. 4. Mercedes, la resistencia silenciosa. En la casa de Vidal trabaja Mercedes. Ama de llaves. Callada. Obediente. Pero Mercedes esconde un secreto. Es parte de la resistencia. Roba comida. Roba medicinas, y se las lleva a los republicanos del bosque. Incluyendo a su hermano. Vidal no lo sabe. Porque Mercedes finge. Finge ser sumisa. Finge ser leal. Pero por dentro, está en guerra. Y cuando Vidal finalmente descubre que Mercedes lo traicionó, la tortura. Pero Mercedes le dice algo: no soy una vieja. Y no tengo miedo de un hombre como tú. Y le clava un cuchillo. Mercedes es la verdadera heroína.
No Ofelia. No el fauno. Mercedes. Porque Mercedes resiste. Sin magia. Sin cuentos. Sin esperanza. Solo con valentía. 5. La madre, el sacrificio silencioso. La madre de Ofelia está muriendo, el embarazo la está matando. Pero Vidal no le importa. Solo le importa el bebé. Hay una escena donde Vidal le dice al médico, si tienen que elegir, salven al niño. Y la madre lo escucha. Y entiende. Que para Vidal, ella no importa. Solo el heredero. Y la madre le dice a Ofelia, Ofelia, tienes que obedecer a tu padrastro. Aunque no lo quieras. Porque así es la vida. Y Ofelia la odia por eso. Porque su madre eligió la sumisión. Eligió casarse con un monstruo. Eligió sobrevivir. Y ahora está muriendo. Y Ofelia no la perdona. Porque para Ofelia, su madre la traicionó. 6. La tercera prueba, la elección. La madre de Ofelia muere. El bebé sobrevive. Y el fauno le da a Ofelia la última prueba, debes traer al bebé al laberinto. Y derramar unas gotas de su sangre. Ofelia se niega, ¿lastimar a mi hermano? No. Nunca. El fauno se enfurece, entonces no eres la princesa. Fracasaste. Pero Ofelia no cede. Y entonces, Vidal llega. Persigue a Ofelia hasta el laberinto. La encuentra. Le apunta con su pistola. Y le dispara. Ofelia cae. Sangrando. Muriendo. Pero su sangre, cae sobre el portal del laberinto. No la sangre del bebé. Su propia sangre. Y el portal se abre. Y Ofelia, ve al fauno. Ve a su madre. Ve a su padre. Los reyes del reino subterráneo. Y le dicen, lo hiciste bien, princesa. Elegiste derramar tu propia sangre, antes que la de un inocente. Esa era la verdadera prueba. Y Ofelia, sonríe. Y muere. 7. ¿Real o imaginario? Del Toro nunca nos dice. Ofelia muere en el laberinto. Eso es real. Pero, ¿vio realmente el reino subterráneo? ¿O fue un sueño antes de morir? Del Toro dice, cada persona puede decidir. Si eres adulto. Probablemente piensas que todo fue imaginación. Que Ofelia era una niña traumatizada. Que inventó el cuento, para escapar de su realidad. Y que al final, solo murió. Pero si eres niño, o si crees en la magia, entonces Ofelia era una princesa. Y volvió a su reino. Y ahora es inmortal. Y ambas interpretaciones son válidas. Porque esa es la genialidad de Del Toro. Guillermo del Toro hizo esta película en 2006. Pero la historia pasa en 1944. ¿Por qué? Porque Del Toro quería hablar de algo que España nunca quiso hablar, la violencia de Franco. Durante 40 años, España vivió bajo dictadura, y cuando Franco murió en 1975, España decidió olvidar. No hubo juicios. No hubo justicia. No hubo verdad. Solo silencio. Y los niños que crecieron en esa época, nunca supieron la verdad. Así que inventaron cuentos. Cuentos donde los buenos ganaban. Cuentos donde la magia existía. Cuentos donde todo tenía sentido. Porque la realidad no tenía sentido. Y eso es lo que hace El laberinto del fauno tan poderoso, no solo muestra la brutalidad del fascismo. Muestra cómo los niños sobreviven a ella. Con imaginación. Con cuentos. Con esperanza. Aunque esa esperanza sea falsa, porque a veces, la mentira es más soportable que la verdad. Tal vez ustedes también se refugiaron en cuentos alguna vez. Cuando la realidad era insoportable. Cuando el mundo no tenía sentido. Cuando necesitaban creer que algo mejor existía. El laberinto del fauno es para todos los niños que tuvieron que crecer demasiado rápido. Que vieron cosas que no deberían ver. Que perdieron la inocencia antes de tiempo. Y que se inventaron mundos mágicos para poder sobrevivir.
Guillermo del Toro ganó 3 Oscar por esta película. Mejor fotografía. Mejor diseño de producción. Mejor maquillaje, pero lo más importante, es que nos dio algo más valioso, una película que nos recuerda, que los verdaderos monstruos, no están en los laberintos. Están en el mundo real. Y que a veces, la única forma de enfrentarlos, es cerrar los ojos, y creer en la magia. Aunque sea por un momento. Esta ha sido mi lectura de El laberinto del fauno. Y ahora les pregunto, ¿era real el reino subterráneo? ¿O Ofelia solo soñó antes de morir? Ustedes deciden.